Bien, entonces, antes de empezar, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? Ok, asumiré que no, hay cualquier cosa, pues me pueden ir en el chat o pueden abrir su micrófono. Entonces, pues vamos a repasar un poco, a retomar la noción de la semántica denotativa. Entonces, la semántica denotativa, como ya hemos visto, es un tipo de semántica que le podemos ofrecer a nuestros lenguajes, de manera que lo que está haciendo es a cada expresión le va a asignar con un objeto matemático, ¿no? Es básicamente la idea, ¿no? Es dar una correspondencia entre expresiones y objetos matemáticos. Dependiendo del tipo de expresión que estemos manejando, va a ser el tipo de objeto matemático que vamos a ofrecerle, ¿no? En nuestro caso, para IMP estábamos ofreciendo como objeto matemático una función que va a tomar una asignación y una función que toma como dominio una asignación y devuelve otra asignación, ¿no? Posiblemente indefinida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque las asignaciones básicamente lo que modelan es el estado de la memoria, ¿no? Entonces, al ejecutar comandos, queremos ver cómo transforma de un estado de memoria a otro, que es básicamente lo que modelan los comandos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un lenguaje un poquito distinto, que van a ser las expresiones de lógica proposicional, ¿no? La lógica proposicional básicamente puede moverse solo en dos, su semántica solo puede tener dos cosas, ¿no? Que es un booleano, ¿no? Entonces tenemos el conjunto de los booleanos, que va a ser nuestros objetos matemáticos. Sí. Y lo que vamos a hacer es básicamente dar una función semántica S que va a ir bueno, aquí está, de las expresiones proposicionales en nuestros objetos matemáticos. Ahora, la noción de verdad de una expresión proposicional, ¿de qué depende? ¿Qué necesitamos para poder decir si una expresión de la lógica proposicional es verdadera o es falsa? Por ejemplo, si les doy la expresión P y Q, ¿cómo podemos decir si esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué necesitamos? Una condición. ¿Qué condición? ¿Cómo se vería esa condición? Como que la condición a lo mejor que estás pensando es como decir, pues si P es verdadero y Q es falso, pues esta cosa va a ser falso o algo de ese estilo, ¿no? Entonces, esas condiciones van a estar expresadas en qué valores de verdad le vamos a dar a cada letra proposicional, porque necesitamos darle un valor de verdad a cada letra proposicional. Si no sabemos cuál es el valor de verdad de una letra proposicional, no podemos decir cuál es el valor de verdad de una fórmula con letras proposicionales. Entonces, es el que le vamos a asignar no es nada más que muy, muy parecido a IMP, como le tenemos que dar ciertos valores a las localidades, aquí le tenemos que dar ciertos valores a las letras proposicionales, ¿no? Digamos, por ejemplo, 0 y 1. Entonces, si recordarán sus clases de discretas o si lograron llevar lógica matemática o algo donde vieron esto, eh, la noción de verdad de una expresión de lógica proposicional viene establecida a través de una funcioncita que nos va a decir qué valores de verdad tiene cada letra proposicional. Entonces, bueno, antes que eso, recordemos cómo era el lenguaje de las letras proposicionales, que está descrito por esta gramática. Muy sencillo. Básicamente vamos a tener nuestros átomos, nuestras piezas con las que los construimos, que son las letras proposicionales, que vamos a tener un conjunto los vamos a pensar como símbolos distintos unos de otros, tantos como naturales, como los que queramos. Y pues lo que vamos a necesitar es una función que a cada átomo le asigne un valor de verdad, es decir, una evaluación, ¿no? O asignación, o interpretación también le pueden llamar. Evaluación,
la palabra puede variar dependiendo del contexto en el que estemos. Cuando estamos en NIMP, lo utilizamos asignación, pero es como la misma idea, ¿no? Es la noción de verdad primitiva que le vamos a dar a nuestras piezas más atómicas, ¿no? Y pues en el fondo vamos a tener que dada una evaluación, pues esto puede ser que sea verdadero, puede ser que sea falso, ¿no? Si la evaluación dice que esto vale 0 y esto vale 1, pues esto evidentemente va a ser falso, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer una semántica a este tipo de expresiones, pues es dar una función que agarre estas expresiones y nos aviente un valor booleano. Pero como vimos, ese valor booleano va a depender de la evaluación. Entonces, en lugar de que devuelva un valor booleano, vamos a hacer que devuelva una función que tome una evaluación. Aquí la evaluación o la asignación la vamos a igual que en if, denotar con sigma, y pues es en el fondo el conjunto de funciones que van de las atómicas a los booleanos, ¿no? Que es una forma de decir, ¿qué valor le voy a dar a todas las atómicas? Cada función distinta es una posibilidad distinta de valores que le podemos asignar a todas las letras proposicionales. Entonces, la idea va a ser convertir una expresión en una función que tome una evaluación y ya dada una función, vamos a poder devolver explícitamente quién es el valor booleano, ¿no? Dicho de otra manera, pudimos haberlo puesto como que la función semántica tome dos entradas, ¿no? Que tome un lenguaje, que tome una expresión de prop, que tome una evaluación y que ya con esas dos piezas en el dominio nos devuelva un valor booleano, ¿no? Pero nos conviene más trabajarlo un poquito así. Si recuerdan un poco, si llegaron a ver expresiones lambda, estos dos objetos son muy parecidos, porque de hecho uno es como la currificación del otro. ¿En qué sentido? Esto es una función de orden superior que devuelve una función y al final del día lo podemos convertir en una función que tome dos parámetros, ¿no? Nos conviene trabajarlo así porque así hacemos hincapié en cuál es la... Nos acordamos que la semántica denotativa queremos que sea composicional, pero si la semántica denotativa tiene dos entradas, ser composicional, recordemos que es que esté definida en términos de sus subexpresiones, pero si tenemos dos entradas, hay dos posibilidades. ¿Algo están diciendo? Ay, no veo el chat. Aquí está. La prórroga. Pues traten, si puedes sacarla para hoy o para mañana, como que no me he puesto de acuerdo con Manuel para eso, pero trata de hacerlo lo antes posible y enviarlo. No te preocupes tanto por la fecha tal cual, pero voy a consultarlo. Ok, entonces, regresando. Entonces, estaba en que podemos... sí, queremos que sea la semántica denotativa sea composicional, es decir, se define a través de sus subexpresiones. Si lo hacemos con dobles entradas, como que puede ser que alguno de estos objetos tengan también subexpresiones y como que no queda tan claro bajo qué perspectiva es composicional, porque a lo mejor lo podemos definir en términos de las subexpresiones de uno y con el otro o viceversa, ¿no? Entonces, por eso solemos elegir de esta manera para que se vea claro que queremos que sean las subexpresiones de prop y no las subexpresiones de una evaluación. Aunque en este caso las evaluaciones no van a tener subexpresiones, lo podemos pensar de esta manera, ¿no? Entonces, para dar significado a cada una de estas expresiones, pues vamos a necesitar definir cómo se comporta en cada una de las posibilidades, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos más posibilidades, ¿no? Podemos tener que sea una conjunción, una disyunción. Entonces, ahorita lo voy a poner así. Entonces, necesitamos definir cómo se comporta en una disyunción, en una conjunción, no, al revés. Cómo se comporta en una bimplicación. Necesitamos ver cómo se comporta de todas estas maneras, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito más espacio. Ok. Entonces, ¿cómo definiríamos el significado de, por ejemplo, una letra proposicional? ¿Cómo se les ocurre? Ideas. El valor que tiene asignado en sigma. Ok, entonces aquí lo que necesitamos, que queremos que esto nos devuelva una función.
una función que cuando le demos un valor explícito sigma chiquito, que para este caso le voy a estar usando b chiquita, nos devuelva el valor que tenga asignada la proposición, ¿no? Entonces, dado una b, queremos que devuelva esto, pero como queremos que sea una función, podemos escribirlo, por ejemplo, con una expresión lambda, ¿no? Lambda b, que esto va a ser una función de sigma, y nos devuelva esto. Puede ser que nos meta ruido un poco esta definición, entonces podemos definirlo como que S de P sea una función que vaya de sigma en B, de manera que a todo B le asigne BP. Entonces una manera de expresarlo, o literalmente podemos definirlo como ya dándole una entrada, ¿no? S de P en B, pues ahora sí va a ser B de P. ¿Hay dudas con esto? Son como tres formas distintas bueno, no son distintas, son como tres notaciones para expresar lo mismo. ¿Hay dudas? ¿Cuál tendríamos que usar? ¿O cuál es Eh, la preferible? Sinceramente, con la que se sientan más cómodos. ¿Con cuál se sienten más cómodos de estas tres? ¿Cuál sienten que es más sencilla? Pues yo como que le entiendo más a la segunda, Ahí está. porque como que es explícita, sí, la segunda, sí, la lambda, pero Ok, pues sí, ahí solo elijan una y expresan eso en su semanal. No hay mayor problema. Mientras quede claro cómo es que se comportan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo definiríamos la de la negación de alfa? ¿Cómo daríamos la semántica correspondiente? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo damos el significado de esto? Recordemos que queremos que sea composicional. El valor opuesto al valor que manda la interpretación a alfa. Exacto, ¿no? Y el valor opuesto es en el fondo una funcioncita, ¿no? Una funcioncita que trabaja ya sobre puros booleanos, porque si vemos esto de aquí ya es un booleano, ¿no? Esto de aquí esta expresión solita ya debe de pertenecer a los booleanos, ¿no? Entonces, necesitamos funciones que trabajen sobre los booleanos y pues esas funciones adivinen que se van a comportar de manera muy parecida a como lo deberían de ser las notaciones correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función AND que va a ir de booleanos en booleanos y nos devuelve un booleano y pues se va a comportar exactamente como esperamos, ¿no? AND de 0 y 1 pues va a ser 0 y shalala, shalala, ¿no? Entonces vamos a necesitar todas las distintas, ¿no? Vamos a necesitar una OR, vamos a necesitar una IMP, implicación, un if, y vamos a necesitar un neg, ¿no? Nótese que estas funciones ya están en el mundo matemático, ¿no? Ya son de este conjunto matemático, ya no son funciones que trabajen con objetos sintácticos, ¿no? Entonces estamos transformando objetos sintácticos en objetos matemáticos y pues los hacemos a través de funciones matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la expresión lambda se vería como b sigma punto neg de lo que sea que haga la función de interpretación de semántica, alfa, bajo la evaluación B, o escrito de esta manera, ¿no? Ahorita los voy a escribir, eh, creo que para efectos de escribirlas, las voy a escribir de la manera, dándole ya explícitamente la entrada de B, ¿no? Entonces esto se va a ver así, ¿no? Entonces aquí voy a mover esta para acá. Entonces tenemos como tres formas distintas de hacerla, todas son en el fondo lo mismo, pero voy a hacer que ya tengan como entrada una evaluación, ¿no? Entonces esto sería BDP, que creo que así es como lo trabaja en el Nielsen de Semantics en Applications, entonces lo voy a mantener consistente así. Ok, ¿cómo sería el de la implicación? Entonces, el de la implicación, creo que todos podremos estar de acuerdo en que se va a ver así. Imp de lo que sea que le haga la S a alfa con la evaluación B y como segunda entrada, lo que sea que le haga la beta con la evaluación B. Y así nos podemos ir con todas las demás, ¿no? Aquí iría un AND. Entonces aquí iría esto acá,
y esto acá. Y ya solamente elegimos adecuadamente las funcioncitas and, or y if. ¿Dudas? Entonces, hasta ahorita todo va sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con definir una función que nos diga las letras proposicionales que ocurren en una expresión, que va a ser una función que agarre una expresión de las letras proposicionales y nos devuelva un subconjunto de las atómicas, que van a ser las letras proposicionales que figuran, y podemos irla definiendo. Esta es otro tipo de función que esta es una función meramente sintáctica y podemos describir ciertas propiedades sintácticas de acuerdo a, y van a tener, como que podemos plantear un puente entre la relación de nociones sintácticas y su significado. Entonces, ¿cómo definiríamos esta función? ¿Cuáles serían las variables proposicionales que ocurren en una expresión que solo tenga una variable proposicional? Pues creo que todos podremos concordar en qué es esto. ¿Hay dudas? No. ¿Cómo sería la de una negación? Esta está también algo sencilla. A ver, ideas. ¿El PD que hay? ¿El cuál del quién? El nombre de la función PD, Ajá, alfa. alfa, ¿no? Porque esto no nos agrega cosas, ¿no? Y de aquí creo que todos podremos estar de acuerdo en que va a ser alfa, unión, lo que haga beta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas, hay ciertas propiedades semánticas de acuerdo a cómo interpretemos las expresiones proposicionales que podemos ya reescribir con estas nociones sintácticas, ¿no? Esta es una noción sintáctica que por ejemplo, las asignaciones básicamente dan valores a todas las letras proposicionales, pero cuando estamos trabajando con fórmulas solo nos interesan las letras proposicionales que figuran en esas fórmulas, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo una asignación S, una asignación B, que da la misma evaluación a cada a cada una de las letras proposicionales, digamos, este 0. Tenemos una que hace esto, y tenemos otra distinta. Ay, lo estoy escribiendo mal. Y con un 2. Tenemos una que hace esto y otra que hace más o menos lo mismo. Igual a cada una de las letras proposicionales le asigna el mismo valor, pero a lo mejor difieren en otras letras proposicionales. Entonces, como que al final del día, para esta fórmula como que van a ser en el fondo la misma, ¿no? Y esa es una propiedad semántica, ¿no? Si tenemos asignaciones que hagan lo mismo en las mismas letras proposicionales, de su valor semántico sobre una fórmula con esas letras proposicionales no debería de alterarse, ¿no? Entonces con esto podríamos describir teoremas, ¿no? O sea, y lo podríamos plantear así, ¿no? Si tenemos una fórmula proposicional, dos asignaciones, de forma que en las letras proposicionales que figuren en esas fórmulas cumplan, que le den exactamente el mismo valor, entonces su significado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces aquí como que ya podemos ir trabajando con nociones de significado. ¿Cómo se les ocurriría demostrar este teorema? ¿Cuál sería el procedimiento para demostrar ese teorema? Por inducción estructural. Exacto, ¿no? Por inducción, ¿no? No lo voy a hacer ahorita, pero creo que ya quedó claro, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo de dar una semántica denotativa para algún lenguaje. Entonces aquí tenemos un lenguaje de expresiones aritméticas, muy sencillo, solo tiene expresiones aritméticas, no tiene booleanas, y además tiene expresiones LED, que las expresiones LED se ven más o menos así, ¿no? Que es una forma de asignar variables. Entonces, en nuestras expresiones de sintaxis vamos a tener variables, lo cual permite que haya ocurrencias libres donde a lo mejor no digamos explícitamente qué valor tenga una variable. Por lo tanto, para poderle dar un significado a las expresiones vamos a necesitar de nuevo de una funcioncita que nos asigne arbitrariamente variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo definiríamos este sigma? En este caso, ¿cómo lo definiríamos?
Entonces necesitamos un conjunto que necesitamos dar una forma de asociar a variables en números. Entonces esto es en el fondo una funcioncita, ¿no? Entonces esto lo podremos ver como funciones, digamos sigma, que van a ir de las variables en los números naturales, ¿no? Con esto ya podríamos, sin ambigüedad, decir qué valor va a tener una expresión. Nótese cómo la lógica proposicional solo podemos jugar con la noción de verdad o de falsedad, es decir, con booleanos, pero aquí como ya son expresiones aritméticas, estos ya su significado van a ser números naturales, ¿no? En uno era verdadero y falso y en otro van a ser naturales. ¿Por qué? Porque son lenguajes de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, para poder decir sin mayor problema qué valor va a tener alguna expresión, necesitamos por lo menos tener un default o algo que hace a lo cual asignar variables para el caso en que haya variables libres. Si no hay variables libres, no va a haber mayor problema. Y de hecho, esto se va a parecer un poquito va a ser como el equivalente a fórmulas de lógica de primer orden, ¿no? Si no sabemos qué valor de verdad van a tener ciertas variables libres, no podemos decir si una fórmula es verdadera o falsa. Pero en cambio, cuando ya está cuantificada, ya no importa qué asignación le demos, qué valor le demos a esas variables libres, porque no tiene, y la noción de verdad se va a poder determinar, ¿no? Aquí es muy parecido. Si la expresión no tiene variables libres, pues no va a afectar qué asignación tenga, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como el conjunto de las funciones que van de var en n, ¿no? Que eso, si mal no recuerdo, se debería ver como... ¿era n a la var o var a la n? Siempre se me olvida. Era n a la var. Son las funciones que van de var en n. Entonces aquí esta sería como nuestro ambiente con lo cual podemos evitar que haya ambigüedades para cuando haya variables libres. Entonces vamos a querer definir una función de semántica, una semántica denotativa para este conjunto, ¿no? Este conjunto son las expresiones generadas por esta gramática. Entonces, pues para definir una semántica, pues vamos a tener que hacer muy parecido, ¿no? Definir qué le hace a las variables, qué le hace a suma de expresiones, a producto de expresiones, a sucesor y predecesor, ¿no? Entonces, ¿cómo la definirían? ¿Cómo definirían el significado de una variable libre? La asignación que le da sigma a X. Exactamente, ¿no? De forma muy semejante. Aquí, ¿cómo le haríamos? Aquí es donde tenemos que expresar que sea composicional, ¿no? Entonces, La suma de la interpretación de E1 y E2. Perfecto. Bajo la misma sigma, ¿no? Entonces, E1 lo interpretamos, esto nos va a dar un número natural provisto de una asignación, ¿no? Más esto de acá. Entonces, aquí quiero que noten que este más de aquí es un más sintáctico y este más de aquí es el más de los naturales, ¿no? Muy parecido a como el i de aquí es el i sintáctico y aquí este es el and ya semántico, ¿no? Entonces, ese es el puente que estamos forjando, ¿no? Entonces, aquí se vería así, ¿no? Sigma. Entonces, podemos de forma muy parecida definir el resto, ¿no? Ah, no, aquí ya no. Y aquí ponemos el producto, ¿no? Entonces, ahora aquí a la expresión sucesor de cómo le hacemos. La interpretación de más uno. Muy bien, está sencillo, ¿no? Aquí. Ahí. Más 1. De nuevo, este es el más de los naturales. Ahora aquí la de predecesor. Análogo, pero con menos uno. Casi, porque estos van a ser naturales, ¿no? Estamos yendo al mundo de los naturales, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos cero?
Entonces sería por caso. Exacto, por casos, ¿no? Y aquí es donde justo quería hacer un hincapié en eso. Eh, la función de semántica va a depender fuertemente del objeto matemático con el cual estemos modelando. Si estuviéramos aquí modelando con los enteros, la que propusiste de la interpretación -1 funciona perfectamente, pero como estamos modelando con naturales, tenemos que manejarlo de manera distinta. Entonces, no es muy complicado ver esto, ¿no? Que va a ser esto, -1. Si esto de aquí, creo que lo voy a escribir de otra manera para no tener que escribir tanto. Pues va a ser n-1 si n es mayor que 0 y n es igual a la interpretación de e bajo la asignación de esta de acá. Y va a ser 0 si esto de aquí es igual a 0. Ok, entonces esta tiene que ser por casos, ¿no? Y ahora, ¿cómo damos la de let? ¿Cómo hacemos la de let? ¿Se acuerdan cómo era la semántica de let? Era básicamente a esta x le voy a guardar este valor y lo voy a meter aquí. En todas las ocurrencias de x de aquí, meto esta expresión. Interpretamos a E2 y aumentamos la sigma con el valor de X. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a interpretar E2, pero ahora ya lo vamos a hacer con una nueva sigma, ¿no? Que va a ser la sigma, donde a la variable x le vamos a definir que tenga un n, donde n va a ser igual a la interpretación de E1, ¿no? Bajo sigma, ¿no? Entonces aquí ya le estamos metiendo de forma implícita esto de acá, ¿no? Entonces, ahora hay algo que quiero hacer hincapié. Aquí estamos con casi todas las expresiones no terminales. ¿Cómo definimos la semántica para este tipo de expresiones? Por ejemplo, estos ya son los terminales, ¿no? Una expresión de aquí va a ser terminal si es una variable o bien es un número, donde un número va a ser o 0 o 1 o 2, bla, 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 o bien esos mismos dígitos seguidos de algo que ya es un número, ¿no? Entonces, aquí tenemos expresiones sintácticas. ¿Cómo definimos la semántica de una expresión n? Aquí es donde se ve más claramente cómo es que transformamos objetos sintácticos a objetos semánticos, ¿no? Entonces, aquí, pues básicamente vamos a tener que hacerlo por casos, ¿no? ¿Cómo interpretamos el dígito 0, por ejemplo? Cero. O sea, natural 0, ¿no? Y lo mismo con todos los demás dígitos, ¿no? Estos funcionan bien, no hay problema. Y así nos vamos. Ahora, ¿cómo interpretamos a una cadena que esté, por ejemplo, que empiece con 1 y tenga aquí un n? Ahí. Aquí es donde se puede volver un poco truculento. ¿Cómo interpretamos eso? Por ejemplo, tenemos la cadena 235 y está haciendo match de esta forma, ¿no? 2 y n. N es esto. Entonces, el chiste es que queremos que sea composicional. Esta n de aquí es la subexpresión. Entonces, ¿cómo definimos esto de manera composicional? Lo podríamos sumar como centenas, decenas y demás, ¿no? Pero no, ¿cómo podríamos determinar el valor que tendría el 1? Exacto, ¿no? Tenemos que enfocarnos recordar que esta es la notación posicional. ¿Y qué significaba esto? Esto iba a significar 2 por 10 a la 1, 2, 3 a la 3
más 35, ¿no? Es decir, más n. Entonces, necesitamos hacer una expresión de esta forma, ¿no? Que sea, por ejemplo, aquí va a ser 1 por 10 a la algo que ahorita nos hacemos bolas, más, y este 35 ya lo podemos poner en su forma interpretada, ¿no? Más n, ¿no? Bajo la asignación esta. Entonces, ¿cómo elegimos la potencia adecuada de 10? ¿Podría definir una función de contabilizar el número de dígitos? Hay una función que más o menos hace eso, ¿no? Si de alguna manera logramos obtener cuántos dígitos tiene esta subexpresión, vamos a poder poner esa cantidad de dígitos más 1, ¿no? Entonces, dado el valor de n, ¿cómo encontramos su cantidad de dígitos en base 10? Hay una función truculenta y mañosa que hace eso. ¿Logaritmo? Exacto, ¿no? El logaritmo base 10 de 35, tengo aquí mi calculadora, es aproximadamente 1.54, ¿no? Entonces, si le sacamos techo, esto nos va a dar 2. Entonces, el techo del logaritmo siempre nos dice la cantidad de dígitos. Entonces, si aquí le ponemos el techo del log aquí le voy a poner n más 1, ya vamos a tener la cantidad, no estoy seguro si aquí va el más 1 o no. No, creo que sí. Aquí ya vamos a tener la cantidad de dígitos adecuada, donde hacemos que n sea igual a la interpretación de esto de acá, ¿no? Entonces así podemos definir composicionalmente la interpretación de esto de acá. Aquí podemos hacer exactamente esto porque esto es una definición sobre los objetos matemáticos. Tenemos acceso a todas sus operaciones y todas sus funciones matemáticas, ¿no? En particular logaritmo y en particular techo, ¿no? Entonces así podremos definir esta de acá, ¿no? Si por ejemplo tuviéramos en unario, expresiones que se ven como así, por ejemplo, este sería el 3, donde este simbolito de aquí representa el bottom o como el fin de la pila. ¿Cómo definiríamos la semántica de un 1 seguido de n, ¿no? Aquí, como es en unario, cada palito corresponde a exactamente una unidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es muy fácil definir que esto sería 1 más lo que interprete de n. ¿Sí quedó claro? Entonces, con esto ya podemos definir. Aquí es importante ver cómo esté definido los números naturales, porque de esto va a alterar cómo debemos de plantear nuestra noción de definición en su semanal. Van a tener que hacer algo parecido. Entonces, no está tan complicado, solo hay que ser mañoso. Entonces, vamos a regresar a IMP y vamos a ver otro tipo de problemitas, ¿no? Que son los problemitas donde tengamos expresiones while y tratar de encontrar la expresión gamma correspondiente a esas expresiones while y encontrar un punto fijo, que nos vamos a acordar que con ese punto fijo es con el que podemos dotar de un significado a una expresión while. Entonces, aquí tengo guardados justamente cómo se veían las funciones de semántica para cada una de las piezas de while, para expresiones aritméticas, para expresiones booleanas y para comandos, ¿no? En todas es bastante sencilla, salvo en el while, donde se puede poner medio mañoso. Entonces nos acordamos que para resolver esto vamos a necesitar una función gamma que nos va a modelar como dado un estado de memoria y una función que nos convierte un estado de memoria en otro, podemos ya dar el estado de memoria terminal, ¿no? Entonces básicamente el significado de comandos es una función que transforma estados de memoria en otro, que ese estado de memoria lo que está modelando es que cómo altera el comando ese estado de memoria, ¿no? Entonces, por eso es que lo manejamos como funciones, ¿no? La función nos va a estar modelando cómo este comando, por ejemplo, transforma el estado de memoria de sigma a sigma prima, ¿no? Y cuando lo trabajamos con el while es donde tenemos que utilizar puntos fijos,
porque los ciclos van a estar alterando estados de memoria de alteraciones previas de estados de memoria, ¿no? Entonces tenemos que hacer como una cadenita que cuando hay un punto fijo quiere decir que esa cadenita como que termina, y cuando no hay punto fijo es que no está definido, es decir, que se cicla. Entonces, básicamente, lo que tenemos que plantear son funciones que transformen estado de memoria de un estado de memoria a otro, que lo que va a modelar es cómo ese comando afecta ese estado de memoria. Entonces vamos con un primer ejemplo. Vamos con la expresión while x menor que 11, hacer esta cosa. Entonces necesitamos definir la función. La interpretación de esto va a ser una función que dado un estado de memoria nos aviente otro. Entonces lo tenemos que hacer mediante la funcional gamma. Entonces, ¿cómo queda definido gamma para este while? ¿Quién me puede decir? Antes de eso, ¿hay dudas con qué es el funcional while, el funcional gamma? Grandota. Hola, hola. No. No hay dudas. Ok, entonces, ¿cómo funcionaba este funcional? Lo que va a hacer es dada una phi, que la phi en el fondo va a ser una función que transforme estados de memoria en otros estados de memoria posiblemente indeterminados, por eso aquí este bottom, es aplicar esta phi a la interpretación del comando de adentro del while con el estado de memoria inicial. Esto está modelando el caso en el que se entra y se aplica el while, que es cuando justamente la cláusula o la guardia vale 1, que por eso se pone esta condición, o bien cuando esto vale 0, quiere decir que no se hizo absolutamente nada y por lo tanto transforma el estado de memoria y lo deja igual, ¿no? Que es básicamente hacer un skip. Entonces, para este while lo que necesitamos es encontrar bien cómo es la interpretación del comando de adentro. Entonces, con el comando de adentro es esta asignación. Entonces, para definir esta funcional tenemos que poner phi de la interpretación del comando de adentro. ¿Qué le hace esta interpretación a este comando de adentro? Es una asignación. ¿Cómo se interpretan las asignaciones? Las asignaciones van a transformar la sigma y van a alterar su valor, de forma que sea lo que diga esto de acá, ¿no? Entonces aquí podemos recordar, ¿no? La interpretación de una asignación es agarrarnos esta asignación y actualizar su valor en la variable, la localidad que estemos actualizando, ¿no? ¿Con qué valor? Con la interpretación de la expresión aritmética que viene aquí. Entonces aquí vamos a tener que poner phi de esto de aquí aplicado a x cuando lo actualizamos con un valor n. ¿Y qué condición vamos a poner para n? Esto de aquí con phi. Esto es sí. Voy a hacer esto un poquito por abajo. Aquí, como no quiero llenar de notación, voy a poner aquí una n. Entonces voy a decir n va a ser igual a la interpretación de la expresión aritmética x menos 1 bajo la asignación sigma. Y esto debe de pasar cuando la cláusula de aquí es verdadera, ¿no? Cuando sucede que aquí esto es verdadero. Entonces tenemos que poner la interpretación de esto de aquí verdadero. Esto de aquí sucede si la interpretación de B ahí, con B en sigma es verdadero. Y no debí ponerlo con B, vamos a ponerlo con... vamos a ponerlo con x menor que 10, 11. Bajo sigma, esto vale true. Este es cómo se vería la funcional para este caso. Y pues sigma, sí, esto sucede, ¿no? Entonces,
A veces escribirlo así se puede volver medio engorroso, entonces podemos irlo desarrollando un poco para que sea una definición un poco más aproximable, ¿no? Entonces, ¿qué tal que lo escribo como phi? Lo dejo esto igual. N sigma. Si aquí, ¿cuál será la interpretación de la localidad de la expresión aritmética x menos 1? Pues va a ser si n es igual a sigma de x menos 1. Ajá, esa sería la interpretación de esto, ¿no? Ya lo estoy reduciendo. Y aquí, ¿y qué significa la interpretación booleana de este booleano bajo sigma de 1? Quiere decir que el valor de x es menor que 11. Sí, esto pasa así solo si lo de acá. Y sigma, sí, de nuevo el valor de x es mayor o igual a 11, ¿no? Entonces, aquí como que lo redujimos y lo simplificamos un poco para no estar cargando con tanta notación. Entonces, lo que vamos a querer es encontrar un punto fijo. Entonces, ¿cómo encontramos un punto fijo? ¿Cómo se deben de ver los puntos fijos? Los puntos fijos los podemos pensar como funciones que nos van a expresar cómo va a terminar cómo va a quedar el estado una vez que se ejecute el comando, ¿no? Entonces, este comando while, ¿cuándo es cuando termina y cuándo es cuando no termina? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo este termina? ¿Para qué condiciones este while termina y para qué condiciones ese while no termina? Cuando x es de 11 en el estado inicial. ¿Ok? Cuando x es menor que 11, esta cosa termina, ¿no? Entonces, el punto fijo va a modelar justamente cuando logra terminar, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que definir en dos casos. Entonces, vamos primero por el sencillo. ¿Cuándo no termina? Si es mayor. Mayor si es mayor que 11, ¿no? Ajá. Entonces, aquí este va a ser el caso si sigma de x es mayor que 11. Y, y ahora cuando termine va a ser si sigma de x es menor o igual a 11. Ahora, el gamma va a estar modelando cómo va a terminar el estado. Si por ejemplo, el estado le dice que sigma de x es 7, al ejecutar este while, ¿cómo va a terminar el valor de x? Es decir, al principio x tiene el valor de 7 y después de ejecuté muchas veces el while, ¿qué valor va a tener al final x? ¿10? 10. 11, ¿no? Porque la última iteración fue cuando x valió 10. Entonces hizo esto una vez y ya después cuando vale 11 esto ya no entró y ya se tumbó, ¿no? Entonces el último valor que va a tener es 11, ¿no? Sí. Entonces el estado, y solo alteró la variable x, ¿no? Entonces al solo haber alterado la variable x, al final del día nuestro estado de memoria va a quedar de esta forma, ¿no? A x le va a haber asignado 11. Entonces aquí estamos como que el inicio y este es como el final, ¿no? Entonces, esto podría ser una buena propuesta para un punto fijo. Entonces, ahora, ¿cómo mostramos que esto es un punto fijo? ¿Qué tenemos que Evaluamos. mostrar? Mostrando que acaba. Demostrando que si metemos, aquí esto está definido para cualquier phi. Si en particular meto gamma, va a ser exactamente lo mismo. Entonces hay que demostrar que si gamma gamma chiquita de sigma es igual a gamma de sigma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mostramos eso? Me voy a robar gamma. Aquí está gamma.
Y por aquí va a estar sigma, ¿no? Entonces, gamma de phi con sigma. Y esto es gamma de sigma. Entonces hay que mostrar que si meto esta gamma aquí, es decir, si calculo gamma de gamma chiquita con sigma, pues vamos a ir haciendo la evaluación. ¿Esto a qué va a ser igual? No, espera, creo que aquí hay un error. A ver, la gamma chiquita. ¿Qué pasa si sigma de x es más grande que 11? Sigma, ¿no? Devolvemos sigma. Lo debe dejar igual, ¿no? Porque este igual siempre termina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, si no terminara, sí tendríamos que poner un indeterminado. Pero este igual siempre termina, ¿no? Entonces esto debió haber sido aquí con un sigma, ¿no? Entonces, no sé si pueden notar que cuando sigma de x es igual a 11, sigma de x a 11 es igual a exactamente sigma. De hecho, aquí vamos a necesitar unos cuantos lemitas de cómo se transforman las asignaciones, que de hecho los anoté por aquí. Varios de esos lemitas es que el reasignar una localidad no nos afecta en nada si elegimos que esa reasignación exactamente igual como lo asignaba antes, ¿no? Este otro lema también va a ser útil, ¿no? Si reasignamos una localidad y después volvemos a reasignar de nuevo esa misma localidad, como que podemos olvidarnos de la primera asignación y solo quedarnos con lo último, ¿no? Porque al final del día solo importa el último valor que tenga, ¿no? Y finalmente, si reasignamos una localidad en dos variables distintas, no nos importa el orden, siempre y cuando sean distintas. ¿Por qué? Pues porque una no afecta al otro, ¿no? Entonces, estos lemitas, creo que los mencioné en la primerita clase o la segunda, y se pueden demostrar bastante sencillo, los vamos a tener presentes. Entonces, esta es de hecho una instancia de eso de acá, ¿no? Entonces, al final del día, nuestra gama la podemos ver así, ¿no? Porque estos casos donde coinciden, no hay mayor problema. Entonces, hay que mostrar que esto de aquí en gamma, por definición, debe de ser gamma chiquita con esto de acá, n en sigma, si n es igual a sigma de x menos 1 y sigma de x menor que 11. Y por definición esto debería ser gamma si sigma de x es mayor o igual a 11. Ahora, ¿qué le hace la gamma a las sigmas que tiene adentro? Las reasigna con 11 siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí estoy reajustando. Entonces, aquí se cumple esta condición, ¿no? Si estamos en este caso, entonces aquí lo podemos poner como una afirmación, ¿no? Afirmación. Si sigma de sigma, ay no, si n es igual a esto y sigma de x es menor que 11, entonces, eh, entonces gamma de sigma, no, entonces sigma de esto de aquí, esta expresión de aquí, si sucede esta condición, va a tener que ser igual, no, creo que sí lo había puesto bien, gamma de sigma asignado a x con n es igual como que esta definición de aquí casi es la de gamma, ¿no? El único problema aquí es que tenemos que ver que esto lo deja exactamente como lo diría gamma, ¿no? Tenemos que ver que esto de aquí es igualito a esto de acá, ¿no? Entonces tendremos que demostrar que esto de aquí es sigma de x 11. ¿Estamos de acuerdo que si mostramos esta afirmación ya quedaría que esta de aquí es igual a esto de acá y por lo tanto gamma es un punto fijo de gamma grandota?
Sí, Ok, entonces básicamente ya está, ¿no? Gamma, como sucede este caso, entonces aquí lo podemos como que demostrar aparte. Como sigma de x es menor que 11, entonces, entonces n, que es igual a sigma, aquí debió haber sido así, ¿no? Entonces, sigma de x más 1 es menor o igual a 11, ¿no? Y como es menor o igual a 11, en particular, sigma de x con esta misma n, que ya sabemos que es menor, valuada en x, tiene que ser menor a 11, ¿no? Porque esto de aquí, por definición de esta función, va a ser exactamente n, ¿no? ¿Sí se ve claro? Y como esto es menor o igual a 11, eh, entonces se cumple la condición que pide, aquí le podemos poner nombre a las condiciones. Por la condición 1, gamma aquí gamma nos está diciendo cómo trabaja con cada una de las distintas asignaciones posibles, ¿no? Aquí esta es una sigma cualquiera, ¿no? En particular, si para esta sigma cualquiera, que es la sigma original, con x reajustado a n, cumple esta propiedad, entonces por definición, por 1, gamma de sigma de x a n lo debe de aventar a lo que tenga adentro, reasignándole x a 11, ¿no? Entonces le reasigna, debería ser esta de aquí, reasignándolo a 11. Y por el lema que aquí había escrito, si hacemos una reasignación seguida de otra, entonces como que ya no nos importa esto, ¿no? Entonces esto es exactamente igual esto es por el lema 2, creo. Esto debería ser igual a sigma de x 11. Entonces ya tenemos esta afirmación, ¿no? Probamos que de aquí esto debió haber sido esto. Por lo tanto, gamma de... Entonces de aquí podemos agarrar esto de acá. Que es esto de aquí. Entonces gamma chiquita con sigma, que es igual a esto, nada más que aquí con sigma, con gamma, perdón, va a tener que ser igual a lo que dice gamma, ¿no? Entonces aquí mejor lo copio de acá. Y de ahí queda muy claro. Bueno, no sé si muy claro. Esto va a ser igual a esto, que esto es por definición gamma de sigma. Entonces ya quedó claro que quedó mostrado que gamma grandota de gamma chiquita con sigma es exactamente gamma de sigma. Y por lo tanto gamma de sigma es un punto fijo. Entonces, ¿hay dudas? Está medio truculento, pero si lo van trabajando por casitos y van quedando muy claro cómo es que las gamas transforman, básicamente los puntos fijos, los que nos van a estar modelando es cómo transforma un estado de memoria, ¿no? Tienen que mostrar cómo transforma el estado de memoria. Y entonces, esta gama chiquita es exactamente lo que hace, ¿no? Nos dice cómo va a quedar el estado de memoria bajo este caso y cómo va a quedar el estado de memoria bajo este caso, ¿no? Tras ejecutar el while, ¿no? Entonces, ¿hay dudas? ¿Todo bien? sí, todo bien. Va.
Ya son las 2. Quería hacer otro ejemplo con este while que está un poco más truculento. Básicamente, lo voy a hacer rápido y ya lo dejamos aquí. Y también quería, ya no me va a dar tiempo tampoco de hacer este ejemplo. Bueno, voy a dar un bosquejo de cómo se hacía con esta otra idea. Ustedes ya pueden rellenar los detalles y si tienen dudas me mandan por Telegram. Entonces, básicamente es de nuevo replantear bien la función gamma, gamma grandota con una phi cualquiera. Y el primer truco fue tratar de simplificar la definición a que sea algo más manejable. Incluso podrían haber separado en varios casos, ¿no? Aquí podremos separar en varios casos, que a lo mejor hay casos que se conjuntan. Entonces aquí es de nuevo lo mismo, definir bien la gama y simplificarla lo más que se pueda. Y definir la gama chiquita, que es ver cómo va a terminar el estado de memoria. Este es un while donde dependiendo de qué valor le asigna la X al principio, va a terminar o no va a terminar. Si por ejemplo le damos un sigma X que sea más pequeño que 10, entonces como este while va a estar subiéndole el valor a la X paulatinamente un paso a la vez. Si lo hacemos menor que 10, eventualmente vamos a llegar a que X es igual a 10 y se va a terminar ese while. Si lo hacemos con un X más grande que 10, entonces ahí no va a terminar. Entonces, este de aquí se puede definir más o menos como que no termina. Si sigma de X es mayor o igual a 10. Es mayor que 10, perdón. Porque si vale 10, esta cláusula ya no entra, ¿no? ¿Y qué le va a hacer cuando sigma es menor o igual a 10? Sumarle 1, ¿no? Sumarle 1 y al final, ¿en qué vamos a terminar? Si por ejemplo estamos con sigma igual a 0, ¿cuál va a ser el valor final? Va a ser 10, ¿no? Entonces esto de aquí lo va a modelar a 10, ¿no? No importa dónde empecemos, como va a ir subiéndole 1 hasta que nos encontremos con 10, el valor final va a ser 10. Entonces aquí queda modelado, ¿no? Esto incluso cuando X es igual a 10, ¿no? Si X es igual a 10, esta como reasignación es redundante, ¿no? De hecho, aquí un truco va a ser el partir la gama en 3 casos. Cuando es sigma de X es igual a 10, cuando sigma de X es mayor estricto que 10 y cuando sigma de X es menor estricto que 10. Y algo parecido van a poder hacer aquí con esta otra gama. Y entonces mostrarle que es un punto fijo es más o menos seguir el procedimiento anterior. Y como si transforman esta gama, esta gama por definición está en 2 casos, ¿no? Si la transforman en 3 casos, una modelando cuando el sigma en X es igual a 0, otro cuando es mayor estricto y otro cuando es menor estricto, que diga mayor que es 10, menor que 10 y exactamente 10, entonces van a ver que hay como una convergencia de 2 casos en uno de estos. Y para ver que sea como igual, pues van a tener que plantear 3 afirmaciones, que aquí ya las tengo medio escritas. Entonces, quería ver esto con más detalle, pero ya no hay tanto tiempo. En general, ¿hay dudas? Yo tengo una duda. Ahorita el que vimos anteriormente, dijimos que no acababa, ¿no? O sea, que se mantenía el mismo estado. Bueno, el mismo sigma. No, aquí fue una confusión. Sí acaba, ¿no? Cuando X es mayor que 11, nunca se entra dentro del while, ¿no? Porque esta guardia nunca se vuelve true, ¿no? Si es más grande que 11, esto ya es falso y entonces sí acaba, porque nunca se ejecutó completamente el while. Y los whiles, cuando no entra en la cláusula, no alteran el estado, por eso lo deja igualito en sigma, ¿no? Al principio me confundí porque estaba pensando en el ejercicio de abajo, que sí hay casos donde no termina, pero siempre termina, ¿no? Y aquí se ve claramente, ¿no? El hecho de que podamos decir cómo queda el estado de memoria tras ejecutarse es una forma implícita de decir que termina. ¿Sí? ¿Sí resolvió? Ajá, sí, pero lo que tenía duda era justamente eso. O sea, ¿se plantea de la misma manera, aunque sea el mismo estado o aunque sí efectivamente acabe? O sea, no hay un cambio, ¿o sí? O sea, ¿te está entrando duda por qué se queda exactamente igual aquí sigma? No, o sea, sí entiendo que se mantiene el mismo estado porque no se ejecuta, ¿no? Bueno, no se hace nada. Pero, o sea, en el otro, pues sí llega al bottom, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia entre esos dos o simplemente es pura notación de que se queda el mismo estado? No, aquí sí se llega, sí podemos decir qué valor es. Aquí sí estamos diciendo qué le asigna a sigma, ¿no? Aquí bottom quiere decir que no podemos decir cómo queda el estado de memoria.
Bottom quiere decir que no sabemos cómo queda el estado de memoria. En este while, si entramos con sigma de x mayor que 10, a x constantemente le va a estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y nunca va a terminar de subir. Entonces, como no termina y no podemos, el hecho de que termine quiere decir que podemos decir exactamente cómo va a quedar el estado de memoria. Aquí se ve explícitamente cómo queda el estado de memoria. No le hizo nada. ¿Por qué? Porque nunca entró dentro del ciclo, porque la cláusula, la guardia no se satisfizo. En este caso en parte es diferente porque esta guardia sí se entra con true, si elegimos que x sea más grande que 10, porque esto va a dar true siempre, pero como la x constantemente se va a ir actualizando, nunca va a quedar explícito un estado de memoria. Entonces, por eso aquí ya no podemos decir exactamente quién es el estado de memoria, por eso ponemos bottom. Sí quedó más clara la diferencia. Aquí sí termina, aquí no termina. Sí, creo que más bien estaba confundida, que era al revés, ¿no? Pero ya entendí. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Braulio dice que haría falta más práctica. Sí, tienen su maña encontrar puntos fijos. De todos modos, a ver si les resuelvo que no me quedó y se los paso escrito si es que me da tiempo. Y si no, también me pueden enviar por Telegram. Entonces, si quieren, aquí le paramos. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias.